El ruido de las palas del Chinook era ensordecedor, incluso a través de los auriculares protectores. La vibración recorría todo el cuerpo, subiendo desde el suelo metálico por las piernas. Estábamos suspendidos sobre un mar de verdor, tan denso y uniforme desde arriba que parecía sólido. El Bosque Nacional Blackwater Ridge, Carolina del Norte. En los mapas, solo una mancha verde. En realidad, un intrincado laberinto de árboles ancestrales, pendientes pronunciadas, arroyos ocultos y una niebla que se aferraba a las cumbres, incluso en días despejados. Y la sección a la que nos dirigíamos, la meseta olvidada, tenía una reputación aún peor. Los lugareños susurraban sobre ella con reticencia, mencionando excursionistas desaparecidos y luces extrañas. Patrañas, por supuesto, historias de montañeses, pero eran precisamente lugares así los que el mando prefería elegir para los ejercicios de supervivencia y guerra no convencional. Aislamiento, terreno complejo, presión psicológica, el polígono ideal para los boinas verdes. Eché un vistazo a mis hombres. Oda 515, mi equipo. Sam Bisturí. Hargrove, nuestro médico, revisaba el contenido de su mochila con la meticulosidad de un cirujano. Tony Fantasma, García, trasteaba con el equipo de comunicaciones, sus dedos volando sobre los botones con la confianza habitual. Daryl Rastreador Williams, nuestro especialista en supervivencia, ya escrutaba el abismo verde bajo nosotros, su rostro impenetrable como el de un indio de Kentucky, de donde era oriundo. Jake, Martillo, Kowalski, daba palmaditas a su fiel M249 SAW, como si calmara a un caballo nervioso. Kevin Kev Riley, nuestro francotirador novato, parecía un poco pálido bajo las correas del casco, pero sus ojos ardían de emoción. Era su primera misión de campo seria de este tipo. «¡5 minutos para la zona!», rugió el piloto por el intercomunicador. Levanté una mano. «Atención. Entrenamiento SERE estándar, más práctica de tácticas de guerrilla. Misión, seguir la ruta alfa, establecer 3 campamentos ocultos, realizar reconocimiento de entrenamiento del objetivo condicional, nido del águila, y llegar al punto de extracción Bravo en 72 horas. Silencio de radio total, excepto emergencias. Terreno difícil, clima variable. Y sí, circulan rumores sobre gente desaparecida aquí. No os relajéis, vigilad el perímetro, trabajad en equipo. Esto no es un picnic en el parque. ¿Preguntas? No hubo preguntas. Conocíamos nuestro trabajo. La rampa comenzó a descender, dejando entrar en la cabina el olor húmedo y pesado del bosque, una mezcla de hojarasca podrida, tierra mojada y agujas de pino. El ruido se intensificó. ¡Vamos, vamos, vamos! Desembarcamos rápidamente, en fila india, disolviéndonos bajo el dosel arbóreo. El helicóptero, tras balancearse, se elevó bruscamente, y su rugido se apagó rápidamente, absorbido por el bosque. Y entonces llegó el silencio. No un silencio cualquiera, opresivo, antinatural. Normalmente, el bosque tiene su propia vida. Pájaros, insectos, el susurro del viento. Aquí, en cambio, el sonido parecía atascarse en el aire denso. La luz del sol apenas penetraba a través de las densas copas, creando a nuestros pies un mundo sombrío de sombras verdes y marrones. Fantasma, comprueba comunicación con base. Ordené en susurros por la frecuencia de mando. «Recibido, rector», respondió García. Una pausa. «Extraño. La señal es débil, mucha interferencia, como si algo la estuviera inhibiendo. Sigue intentando según lo programado. Rastreador, tú guías». Williams asintió y avanzó, pisando casi sin ruido sobre el musgo y las agujas caídas. Lo seguimos, manteniendo la distancia, escaneando nuestros sectores. La sensación era extraña. No era solo la dificultad del ejercicio. Parecía que el propio bosque nos observaba. Cada crujido de una rama seca bajo el pie sonaba ensordecedor en aquel silencio. Sacudí la desagradable sensación. Cansancio tras el traslado,
cambio brusco de entorno. Pero en algún lugar profundo, un gusano de inquietud se removió. Esas historias sobre la meseta olvidada. Quizás hubiera algo más en ellas que simples invenciones junto a la hoguera. Miré los rostros de mis hombres, concentrados, profesionales. Estábamos preparados para cualquier cosa que la naturaleza o un enemigo condicional pudieran lanzarnos. ¿Pero para algo más? Ese pensamiento era inapropiado, poco profesional. Lo aparté. 72 horas por delante en el infierno verde. Solo había que hacer nuestro trabajo. El primer día transcurrió según lo planeado, si no fuera por la persistente sensación de incomodidad. Avanzábamos a través del bosque, que parecía interminable y hostil. Árboles gigantes, cubiertos de musgo, se alzaban tan juntos que apenas se veía el cielo. El aire era húmedo e inmóvil, olía a hongos y podredumbre. Hacia el mediodía llegamos al punto para el primer campamento. Un pequeño claro junto a un arroyo de aguas negras y estancadas, mientras Kowalski y Riley organizaban el perímetro, instalando sensores de movimiento y camuflando posiciones. Williams se acercó al borde del claro, examinando atentamente el suelo. Me acerqué a él. ¿Qué pasa, rastreador? Sacudió la cabeza pasando los dedos por una profunda huella en la tierra húmeda junto a las raíces de un viejo roble. No lo sé, Capi. Mire. La huella era enorme, más grande que la de un oso, pero la forma era extraña. 5 dedos anchos con claras marcas de algo parecido a garras, pero la disposición y las proporciones eran incorrectas. No era la zarpa de una bestia, pero tampoco la bota de un hombre. Y había varias huellas como esa, que conducían desde el arroyo hacia la espesura del bosque. ¿Quizás un oso especialmente grande? ¿O una deformación del terreno? Sugerí, aunque ni yo mismo lo creía. Un oso no camina así, Capi, dijo Williams en voz baja. Y las garras se clavaron demasiado profundo, como si algo muy pesado y muy enfadado hubiera pasado por aquí. Levantó la vista, su mirada recorrió la oscura pared de árboles. Y hace poco. Redoblamos la vigilancia. Montamos el campamento rápidamente, sin conversaciones innecesarias. La tensión flotaba en el aire. García intentó de nuevo, sin éxito, contactar con la base. Nada, rector, informó, quitándose los auriculares. El éter está saturado con un extraño zumbido de baja frecuencia. Estática, pero organizada, por así decirlo. Nunca había oído algo así. El satélite tampoco capta señal. Estamos como en un pozo. La noche cayó rápidamente, como si alguien hubiera cubierto el bosque con una manta negra. Nos turnábamos en la guardia. No encendimos fuego. Era el procedimiento estándar en territorio enemigo, pero ahora parecía una decisión especialmente acertada. El bosque cobró vida, pero no con los sonidos a los que estábamos acostumbrados. En lugar del ulular de un búho o el chirrido de las cigarras, se oían extraños chasquidos, susurros en la maleza que cesaban en cuanto girabas la cabeza. Y luego, a lo lejos, pero con suficiente claridad, se oyó un aullido. No era un lobo, ni un coyote. El sonido era prolongado, gutural, lleno de una angustia primitiva y rabia al mismo tiempo. Rodó por el bosque, rebotó en las laderas, y todos los demás sonidos se apagaron de golpe. Incluso el viento pareció detenerse. ¿Qué ha sido eso? Zrenia, susurró Riley, aferrando su rifle. ¿Quizás un lince? Sugirió Kowalski con incertidumbre, sin creerse a sí mismo. Williams permaneció en silencio, escuchando en la oscuridad. Su rostro estaba tenso. El aullido se repitió, esta vez más cerca. A él se sumaron otros sonidos. El crujir de ramas rotas, una respiración pesada, algo parecido a un gruñido. Se movía, rodeando nuestro campamento por el perímetro, manteniéndose fuera del alcance de nuestros visores nocturnos. Todos a sus puestos. Silencio. Ordené por el comunicador. El corazón me latía en la garganta. Esto ya no era un entrenamiento, definitivamente. Algo merodeó alrededor del campamento durante una hora.
poniendo a prueba nuestra defensa con su presencia invisible, jugando con nuestros nervios. Luego los sonidos se alejaron y cesaron. El resto de la noche transcurrió en tensa espera. Por la mañana, con las primeras luces grises, realizamos una inspección minuciosa del perímetro. No había huellas alrededor del campamento, excepto aquellas extrañas que Williams había encontrado ayer. Pero en uno de los árboles, a unos 3 metros del suelo, descubrimos profundos arañazos, 5 surcos paralelos, que habían dejado jirones de corteza y marcas profundas en la madera. Ni un oso ni un puma podrían haber hecho algo así a esa altura y con tanta fuerza. «¿Bisturí, qué piensas?», le pregunté a Hargrove. Pasó un dedo enguantado por uno de los surcos. «Una fuerza monstruosa, Capi. Y... miré». Señaló unas gotas oscuras, resecas en la base de los arañazos. «Parece sangre, no es nuestra». Se me encogió el estómago. Las huellas, el aullido, los arañazos, la comunicación muerta. ¿Qué demonios estaba pasando en este bosque? El entrenamiento había terminado, casi sin haber empezado. Ahora era una lucha por la supervivencia. Y el enemigo nos era desconocido. Levantamos el campamento antes de que el sol se elevara por completo sobre las invisibles cumbres de las montañas. La decisión fue unánime: dirigirnos al punto de extracción intermedio, marcado en el mapa como la vieja cabaña del guardabosques, e intentar encontrar allí una radio fija que funcionara, o al menos un lugar más abierto para la comunicación por satélite. Al diablo con el entrenamiento, al diablo con la ruta alfa. La situación claramente se había salido de control. Las huellas y los sonidos nocturnos ya no permitían achacarlo todo a la imaginación desbocada. Caminamos rápido, pero con cautela, escaneando constantemente los flancos y la retaguardia. Williams nos guiaba por senderos apenas visibles, tratando de evitar las zonas abiertas. El bosque oprimía con su silencio, roto solo por nuestro propio movimiento y el graznido de algún cuervo ocasional que nos acompañaba con gritos inquietantes. Hacia el mediodía llegamos a un arroyo, no al que habíamos acampado, sino a otro, más ancho, de aguas rápidas y turbulentas, que se abrían paso entre rocas cubiertas de musgo. El nombre en el mapa: Blood Creek, el arroyo sangriento. Irónico, pensé entonces. Esa ironía muy pronto se volvería siniestra. El primero en sentirlo fue Kowalski. Se detuvo, olfateando. «¿Lo huelen? ¡Qué peste!». El olor golpeó casi de inmediato. Un hedor dulzón y nauseabundo, denso, metálico, a sangre reseca y... algo más: putrefacción, descomposición, pero con una nota salvaje, almizclada. Venía de algún lugar más allá del recodo del arroyo, de unos densos matorrales de rododendros. Levanté una mano deteniendo al grupo. «Martillo, Kev, cubridnos, rastreador, bisturí, conmigo, silencio». Avanzamos, agachándonos, con las armas listas. El olor se volvía insoportable, provocando arcadas. Williams fue el primero en apartar las húmedas ramas de rododendro y se quedó helado. Me puse a su lado y lo vi. Era una escena de pesadilla. Un pequeño claro junto al agua se había convertido en una carnicería. 3 cuerpos. A juzgar por la ropa y las mochilas esparcidas, turistas. Un chico y 2 chicas, muy jóvenes. Pero lo que les habían hecho no era simplemente un asesinato. Los habían despedazado, literalmente, con una crueldad inhumana. Las extremidades estaban arrancadas, los torsos abiertos, las entrañas esparcidas por el suelo y mezcladas con barro y hojas. La cabeza del chico estaba empalada en la rama rota de un árbol, con una mueca de terror congelada en el rostro. Había sangre por todas partes, en la hierba, en las piedras, en los troncos de los árboles, en oscuras salpicaduras y charcos. Había visto mucho en mis años de servicio: las secuelas de explosiones, tiroteos, la crueldad de la guerra. Pero esto era algo diferente, bestial, pero al mismo tiempo deliberado, ritual. Partes de los cuerpos no estaban simplemente esparcidas. Parecía que las habían colocado intencionadamente de una manera específica. De las ramas del árbol más cercano colgaban jirones de ropa y piel.
Dios mío, exhaló Hargrove, su rostro ceniciento bajo la pintura de camuflaje. Incluso él, el médico, acostumbrado a ver heridas, estaba conmocionado. Williams examinaba en silencio el suelo alrededor de los cuerpos. Su rostro era pétreo, pero en sus ojos ardía un fuego frío. Encendí el comunicador. Rector a todos. Entrenamiento cancelado inmediatamente. Repito, entrenamiento cancelado. Tenemos una emergencia. Cuerpos de civiles encontrados, presuntamente 3. Asesinados con extrema crueldad. Indicios de ataque. Enemigo desconocido. Repito, desconocido. Fantasma. Intenta contactar con base, por cualquier medio. Llamada de emergencia. Código flecha rota. García, que se había acercado con Kowalski y Riley, ya manipulaba frenéticamente la radio. Su rostro estaba sombrío. Nada, Capi. Absolutamente nada. El éter está muerto, como si estuviéramos en otro planeta. Miré los cuerpos destrozados, el bosque oscuro y silencioso a nuestro alrededor, los rostros de mis hombres, en los que se congelaba una mezcla de shock, rabia y miedo. Miedo a lo desconocido. Y comprendí. Estábamos atrapados, estábamos solos. Y lo que les hizo eso a los turistas ahora sabía de nosotros. Estaba en algún lugar de estos bosques. Y no era simplemente un animal, era un depredador que acababa de probar la sangre. Y quizás le había gustado. Mientras García intentaba inútilmente atravesar el éter muerto, Hargrove, superando las náuseas, procedió a examinar los cuerpos. Lo hizo rápido, profesionalmente, pero vi lo tensas que estaban sus manos enguantadas, cómo le temblaba un músculo en la mandíbula. Kowalski, Riley y yo cubríamos, mirando nerviosamente hacia la oscura maleza que rodeaba el claro. Cada susurro, cada crujido de rama nos hacía sobresaltar. El aire seguía pesado por el olor a sangre. A los pocos minutos, Bisturí se enderezó. Su rostro estaba más pálido de lo habitual. Capi, esto no es un animal. Definitivamente no es un oso ni un puma. Y tampoco un hombre con cuchillo o hacha. Respiró hondo. Mire aquí. Señaló una de las extremidades que yacía separada. Fractura de fémur. Un corte limpio como si hubieran partido el hueso con unas pinzas gigantescas. Se necesita una fuerza de mandíbula increíble. Y las marcas de mordedura en el torso. El radio del arco. La profundidad de las perforaciones. No se parece a ningún depredador que conozca. Los colmillos deben ser enormes, como dagas. Y las marcas de garras. Pasó la mano sobre las heridas desgarradas en el pecho de uno de los cuerpos. 5 surcos profundos, bordes de tejido rasgados, como si los hubieran desgarrado con algo increíblemente afilado y fuerte. Esto no es un animal en el sentido habitual, y desde luego, no es humano. Sus palabras confirmaban lo que yo ya sentía. Nos enfrentábamos a algo más allá de nuestra experiencia y comprensión. Mientras tanto, Williams terminó de examinar las huellas alrededor del claro. Se acercó a mí. Su mirada era pesada. Las huellas se alejan de aquí, Capi. Hacia el noroeste, adentrándose en la meseta olvidada. Señaló la cadena de impresiones que se adentraba en el bosque. Esas mismas huellas extrañas y enormes que habíamos visto antes. Eran varios, al menos 3. Criaturas, parece. Caminaban pesadamente, aparentemente después de esto. Asintió hacia los cuerpos. En algunos tramos las huellas son casi humanas, solo que enormes, descalzas. En otros, se parecen más a zarpas de bestia. Como si cambiaran sobre la marcha. Sacudió la cabeza. No sé qué son, Capi, pero definitivamente no son humanos, y se fueron por allí. Señaló hacia la espesura. Mi cerebro trabajaba febrilmente. Los turistas estaban muertos. No había comunicación. Estábamos en el corazón del territorio de un enemigo desconocido, increíblemente fuerte y cruel. Las opciones eran pocas. ¿Retirarnos por donde habíamos venido? Arriesgado. Podían estar esperándonos. ¿Ir al punto de extracción Bravo? Lejos y sin saber qué nos esperaba en el camino.
Ir a la vieja cabaña del guardabosques. Más cerca. Posibilidad de encontrar comunicación. Pero eso significaba movernos aproximadamente en la misma dirección que se habían ido los asesinos. Fantasma, último informe de comunicaciones. Silencio total, Capi. Completamente. He probado todas las frecuencias, todos los rangos. El teléfono satélite, cero señal. Como si tuviéramos una cúpula encima. La decisión fue difícil, pero la única posible dadas las circunstancias. Dejar a estas criaturas impunes, permitir que escaparan. Number somos soldados. Y somos los únicos que sabemos lo que ha pasado aquí. Debíamos al menos intentar entender a qué nos enfrentábamos. Y quizás encontrar una forma de informar al mundo exterior. ¿Bien? Dije con firmeza, tratando de que mi voz no temblara. Vamos tras ellos, con cuidado. Nuestra misión es reconocimiento. Entender quiénes son, dónde está su guarida, cuántos son. Nada de enfrentamiento directo salvo extrema necesidad. Rastreador, guías por el rastro. Martillo, tú en la retaguardia. Kev, cubres a rastreador. Bisturí, prepárate para todo. Nos movemos. Dejamos atrás el terrible claro, adentrándonos en un bosque aún más denso y oscuro. Cada paso resonaba sordamente en la tensa quietud. Ya no estábamos simplemente perdidos en un ejercicio. Ahora éramos cazadores siguiendo el rastro de un monstruo. ¿O éramos la presa, acorralada cada vez más profundamente en la trampa? Eso no lo sabía, pero sabía una cosa. Ya no había vuelta atrás. Habíamos entrado en la meseta olvidada, y no tenía intención de dejarnos ir. Llevábamos cerca de una hora siguiendo el rastro. Williams avanzaba al frente, sus ojos escaneando el suelo, las ramas, las sombras. Estaba tenso como una cuerda, cada músculo alerta. Los demás nos dispersamos tras él, cubriendo sectores, las armas firmemente apoyadas en el hombro. El bosque se volvía cada vez más denso. El sendero apenas se adivinaba. El sol casi no penetraba aquí, reinaba una penumbra eterna. El silencio era opresivo, roto solo por nuestra propia respiración y el ocasional crujido de una rama bajo la bota. La sensación de ser observados se volvió casi físicamente palpable. Parecía que los propios árboles nos vigilaban con sus ojos oscuros e indiferentes. Las huellas nos llevaban ladera arriba, hacia unos salientes rocosos cubiertos de arbustos raquíticos. El terreno se volvía cada vez más accidentado, incómodo para moverse. El lugar perfecto para una emboscada. «Atención», susurró Williams por el comunicador, deteniéndose junto a una gran roca. «Las huellas son frescas, muy frescas, están cerca». Hice una señal para dispersarnos, tomar posiciones detrás de rocas y árboles. El corazón me latía tan fuerte que parecía oírse en toda la zona. Escruté las sombras entre las rocas, intentando detectar movimiento. Nada. Solo troncos inmóviles y helechos meciéndose con la ligera brisa. Y entonces se desató el infierno. No se pareció a una emboscada normal con tiroteo. Fue un ataque elemental. Desde detrás de las rocas, desde la espesa maleza, desde arriba de los salientes, de todas partes a la vez, surgieron sombras. No eran humanos, no. Enormes figuras oscuras, moviéndose a una velocidad increíble y borrosa. No disparaban. Se abalanzaban sobre nosotros con un gruñido bajo y gutural, algo blanco brillando en la penumbra. ¿Dientes? ¿Garras? Los instintos tomaron el control. ¡Contacto!, grité abriendo fuego con mi M4. Cerca retumbó la SAW de Kowalski, rociando de plomo la maleza de donde había salido una de las figuras. Riley, con su rifle de francotirador, intentaba apuntar a las sombras que se movían frenéticamente. El combate fue breve, caótico y horrible. Esas bestias eran increíblemente rápidas y fuertes. Las balas parecían no causarles mucho daño, a menos que impactaran directamente en la cabeza o en el centro de masa. Una de las figuras, parecida a un humano monstruosamente deformado, cubierto de pelaje oscuro, con largas patas con garras,
se lanzó directamente hacia la posición de Riley. Vi cómo Kev disparaba casi a quemarropa, pero la bestia solo retrocedió un poco y luego golpeó. El golpe fue tan fuerte que arrancó el rifle de las manos de Riley y lo lanzó contra la roca, soltando un breve grito de dolor. ¡Kev!, gritó Hargrove, lanzándose hacia él bajo el fuego de cobertura de Kowalski. Otra bestia saltó desde arriba, apuntando a Williams. Este reaccionó al instante, rodó a un lado y le asestó un tajo en la pierna al atacante con su cuchillo de combate. La criatura aulló, esta vez de dolor, y retrocedió hacia las sombras. Disparábamos casi sin parar, creando un muro de fuego. Varias figuras cayeron, se convulsionaron y quedaron quietas, pero las demás no se retiraron tácticamente, simplemente se desvanecieron. Un segundo antes estaban allí, atacando furiosamente, y al siguiente ya no estaban. Como si el bosque se las hubiera tragado. Todo se calmó tan repentinamente como había empezado. Solo quedó el zumbido en los oídos por los disparos, el olor a pólvora y nuestra propia respiración agitada. «Informe de situación», Zrenia, grité, recargando el cargador con manos temblorosas. «Martillo presente, ileso. Fantasma presente, ileso. Rastreador presente, un rasguño, nada grave. Bisturí, Kev está herido, grave. Creo que tiene el brazo roto y una laceración en el costado». Corrí hacia Riley. Hargrove ya le estaba cortando la manga de la chaqueta. El hueso del antebrazo sobresalía de forma antinatural, y en el costado se abría una profunda herida de garras, sangrando abundantemente. Kev estaba pálido, pero consciente, apretando los dientes por el dolor. «Aguanta, novato», murmuré, ayudando a Bisturí a aplicar un torniquete y un vendaje. Miré hacia donde habían caído las bestias a las que habíamos alcanzado. Había manchas oscuras de sangre en las rocas y las hojas, pero no había cuerpos. ¿Se habían llevado a sus heridos o muertos? «Oh». William se acercó, sosteniendo un mechón de pelo oscuro y áspero, manchado de sangre. Estaba en la roca donde hería a uno. No es de lobo ni de oso. Ya no cabía duda. Nos enfrentábamos a algo no solo desconocido, sino imposible. Criaturas de pesadillas nocturnas, de leyendas olvidadas, rápidas, fuertes, feroces, y nos estaban cazando. El primer contacto nos costó un herido grave y los cargadores casi vacíos. El miedo, frío y pegajoso, se mezclaba con la adrenalina y la rabia. ¿Qué vendría después? Transportar a Riley era difícil. El terreno empeoraba. Rocas, árboles caídos, subidas y bajadas pronunciadas. Hargrove había hecho todo lo posible. Le inyectó analgésicos, entablilló el brazo roto, vendó apretadamente la herida del costado. Pero Kev perdía sangre, y cada sacudida provocaba una mueca de dolor en su rostro. Nos turnábamos para llevar la camilla improvisada con ramas y una chaqueta, pero nuestra velocidad de avance disminuyó drásticamente. El objetivo seguía siendo el mismo, la vieja cabaña del guardabosques. Según el mapa, todavía quedaban varios kilómetros hacia el noroeste. Hacia allí mismo, al parecer, se habían retirado también las criaturas que nos atacaron. Arriesgado, pero no veíamos otra salida. Retirarnos hacia el punto de desembarco con un herido a través de todo este terreno accidentado, sabiendo que podían seguirnos los pasos. Era un suicidio. La cabaña ofrecía al menos una mínima posibilidad de comunicación y refugio. Avanzábamos en tenso silencio, esperando constantemente un nuevo ataque. El bosque a nuestro alrededor parecía siniestramente silencioso. Ni pájaros, ni animales. Solo el susurro de las hojas bajo nuestras botas y nuestra respiración pesada. William seguía yendo primero, pero ahora su atención se centraba no solo en las huellas, sino también en cualquier señal de trampa o emboscada. Al atardecer, llegamos a un profundo desfiladero, por cuyo fondo corría un arroyo. Cruzando el desfiladero, según el mapa, debería haber un viejo puente maderero.
el único camino hacia la cabaña sin tener que dar un rodeo de muchos kilómetros por las rocas. «Veo el puente», informó Williams, tumbado al borde del precipicio y examinando la ladera opuesta con los prismáticos. O más bien, lo que queda de él. Me arrastré hasta él. La imagen era desoladora. El puente de madera, que en su día fue lo suficientemente fuerte como para soportar camiones madereros, estaba destruido. El vano central simplemente no existía. Sus restos yacían abajo, junto al arroyo. Y los bordes del precipicio parecían extraños, como si alguien los hubiera derribado intencionadamente. Muescas recientes en las rocas, árboles arrancados de raíz. No parecía un derrumbe natural o el deterioro por el tiempo. Había sido hecho recientemente. ¿Y con el uso de una fuerza enorme? ¿O explosivos? Pero, ¿quién podría volar un puente en este lugar remoto? «Es una trampa, Capi», dijo Williams en voz baja, bajando los prismáticos. «Sabían que vendríamos por aquí, nos han cortado el paso». García, que se había acercado por detrás, maldijo entre dientes. «Entonces, adiós a la cabaña. ¿Y ahora qué?» Miré el puente destruido, el cielo que oscurecía, a Riley herido, que deliraba por el dolor y la fiebre. Las palabras de Williams resonaban en mi cabeza. «Nos han cortado el paso». Sin comunicación. El camino hacia el único refugio conocido, cortado. Con un soldado herido. En territorio enemigo, un enemigo más listo, más fuerte, y que conoce este terreno como la palma de su mano, o de su zarpa. La trampa se había cerrado. La comprensión me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Ya no éramos cazadores, éramos la presa, acorralada. Todo nuestro entrenamiento, nuestro equipo, nuestra táctica. Todo parecía ahora casi inútil frente al horror primitivo que nos estaba acorralando metódicamente. «Retirada del borde», ordené, tratando de dar firmeza a mi voz. «Busquemos un lugar para pasar la noche. Fortificado. Hoy necesitamos sobrevivir a la noche. Y mañana pensaremos». Encontramos una pequeña cueva bajo un saliente rocoso, lo suficientemente profunda como para protegernos del viento y de miradas indiscretas. Mientras Kowalski y Williams reforzaban la entrada con ramas y piedras, colocando cables trampa con bengalas de señalización en el perímetro, me acerqué a Hargrove, que volvía a examinar a Riley. «¿Cómo está, bisturí?» El médico negó con la cabeza. «Mal, Capi. Fiebre alta. La herida del costado tiene mal aspecto. La infección progresa demasiado rápido. Parece sepsis, pero de tipo agresivo. Le han inyectado todos los antibióticos que teníamos, pero me temo que necesita evacuación urgente y atención médica seria. Ayuda que no podíamos proporcionarle». Miré el rostro pálido y sudoroso de Kevin, escuchando su respiración entrecortada. La culpa y la impotencia cayeron sobre mis hombros como un peso enorme. Era mi soldado, mi responsabilidad. Y ahora moría aquí, en este maldito agujero, porque no estábamos preparados para enfrentarnos a lo imposible. La noche prometía ser larga, y sentía que sería la más aterradora de nuestras vidas. Sabían dónde estábamos, y no tenían intención de dejarnos en paz. La noche en la cueva se convirtió en una prueba para nuestros nervios. No encendimos fuego, confiando en el calor corporal y los sacos de dormir. Riley se agitaba febrilmente. Sus silenciosos murmullos se mezclaban con el aullido del viento exterior. Hargrove se sentaba a su lado, comprobando constantemente su pulso y respiración, su rostro una máscara sombría de preocupación. Y afuera comenzó el concierto. Primero fue el aullido. Aquel mismo aullido prolongado y escalofriante que habíamos oído la noche anterior. Pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Y no era uno solo. Los aullidos llegaban desde diferentes direcciones, respondiéndose, creando una espeluznante polifonía que oprimía los oídos y la mente. Parecía que todo el bosque alrededor cantaba esa canción de muerte y caza. Luego empezaron otros sonidos, pasos pesados sobre las rocas afuera,
el chirrido de garras en la roca sobre la entrada de la cueva, el fuerte crujido de ramas rompiéndose muy cerca. A veces, un gruñido bajo y gutural que erizaba el vello de la nuca. No atacaban directamente, jugaban con nosotros, como el gato con el ratón. Demostraban su presencia, su fuerza, su conocimiento del terreno. Sabían que estábamos atrapados, que estábamos heridos, que nuestra moral estaba al límite. Presionaban psicológicamente, agotándonos, privándonos del sueño y del descanso. «Saben que estamos aquí», susurró Kowalski, aferrando su sable. «¿Por qué no atacan? ¿Esperan o simplemente juegan?», respondí en el mismo susurro, mirando hacia la oscuridad más allá de la barricada improvisada en la entrada. El visor nocturno ofrecía una imagen verdosa y granulada, pero no se veía nada más allá de la estrecha entrada. «Son listos, Capi», dijo Williams, que estaba sentado inmóvil como una estatua, escuchando los sonidos del exterior. «¿Nos estudian? ¿O esperan algo?» «¿Qué? ¿La luna llena?» Miré mi reloj. La luna debía estar casi llena. Las leyendas locales a menudo relacionaban toda clase de cosas extrañas, precisamente con la luna llena. ¿Tonterías? Posiblemente. Pero después de lo que habíamos visto, ya no estaba seguro de nada. Un par de veces se dispararon las bengalas de señalización que Williams había colocado. Un destello brillante iluminó por un instante el claro frente a la cueva, pero no vimos a nadie. Solo sombras que se lanzaban de vuelta al bosque. Eran increíblemente rápidos y cautelosos. Al amanecer, estábamos agotados hasta el límite, sin dormir, con los nervios destrozados, escuchando el incesante coro de horror del exterior. Riley empeoró. Su respiración se volvió superficial. La piel ardía. Bisturí solo negaba con la cabeza ante mis preguntas silenciosas. Cuando amaneció, los sonidos cesaron. Salimos con cautela de la cueva. Había huellas por todas partes. Enormes y nítidas impresiones de zarpas y algo parecido a pies humanos descalzos de tamaño increíble. Se acercaban hasta la misma entrada. Daban vueltas alrededor de nuestro refugio. Sabían exactamente dónde habíamos estado. Los recursos menguaban. Quedaban pocas municiones después del enfrentamiento de ayer. La comida estaba calculada para 3 días de maniobras, no para un asedio prolongado. Los medicamentos para Riley casi se habían agotado. «Hay que moverse», dije, mirando a mis exhaustos soldados. «Quedarse aquí es esperar la muerte. Hay que buscar otro camino, una ruta alternativa. Quizás encontremos algún sendero no marcado en el mapa. O ellos nos encontrarán primero», comentó Kowalski sombríamente. «Es un riesgo que tendremos que correr», respondí. «No podemos rendirnos sin más. Somos ODA 515. Encontraremos una salida». Pero al mirar sus ojos cansados, vi la duda y el miedo. El mismo miedo que enfriaba mi propia alma. Habíamos pasado del papel de cazadores al de víctimas. Ahora regían las leyes de la manada de lobos. Y nosotros éramos extraños en su territorio. Y la manada no tenía intención de dejarnos ir. Recogimos de nuevo nuestras escasas pertenencias, levantamos la camilla con Riley y nos adentramos en lo desconocido, bajo la mirada atenta e invisible del bosque. La luna ascendió, enorme, increíblemente roja. Colgaba sobre las siluetas negras de los árboles, bañando el bosque con una luz fantasmal y sangrienta. Parecía que el propio aire se hubiera vuelto más denso, cargado con alguna energía salvaje y primitiva. Incluso el viento amainó, y se hizo un silencio vibrante, aún más espeluznante que los gritos nocturnos. Encontramos un refugio temporal en un denso bosque de abetos, al pie de un saliente rocoso. Riley apenas recuperaba la conciencia, su respiración era ronca. Hargrove hacía todo lo posible, pero sin medicamentos ni equipo. Era una batalla perdida. «Vendrán hoy, Capi», dijo Williams en voz baja, sus ojos clavados en la luna. Lo siento. Yo también lo sentía. La atmósfera estaba electrificada por la expectación. Adoptamos una defensa perimetral, usando los troncos de los abetos y las rocas como cobertura. Las municiones eran críticamente escasas.
A Kowalski le quedaba la última cinta para la SAW. Los demás teníamos 2 o 3 cargadores para los rifles, además de pistolas y cuchillos. No era mucho contra una manada de bestias desconocidas, y llegaron. Primero fue un aullido, pero diferente, no agotador como la noche anterior, sino un grito de guerra, bajo, vibrante, que parecía venir de todas partes a la vez. Y entonces, de las sombras bajo la luna roja, empezaron a surgir figuras. No eran las sombras rápidas y borrosas que nos atacaron junto a las rocas. Ahora se movían más lentamente, con más seguridad, y pudimos verlas. Dios mío, ojalá no hubiéramos podido. Eran hombres lobo, criaturas de los cuentos más terroríficos, hechas realidad. Enormes, de casi 2,5 metros de altura, monstruosos híbridos de hombre y lobo. Cuerpos poderosos y musculosos, cubiertos de espeso pelaje oscuro, brazos largos con garras enormes, capaces de rasgar el acero, hocicos alargados de lobo con hileras de colmillos afilados como cuchillas, de los que goteaba saliva, y los ojos, ardiendo con un fuego rojo e inhumano a la luz de la luna sangrienta. Eran muchos, 10, quizás 12. Nos rodeaban, cerrando lentamente el círculo. ¡Fuego!, grité, y el bosque de abetos explotó con el estruendo de los disparos. La SAW de Kowalski vibró en sus manos, enviando ráfagas cortas hacia la figura más cercana. Las balas desgarraron pelaje y carne. La criatura aulló y se tambaleó, pero no cayó. Solo rugió furiosamente y se lanzó hacia adelante. Los demás la siguieron. Comenzó el infierno. Se abalanzaban sobre nosotros a través de los árboles, ignorando las balas que no alcanzaban centros vitales. Su fuerza era increíble. De un golpe con su zarpa, uno de ellos lanzó a Kowalski junto con su ametralladora, como si fuera un muñeco de trapo. Jake golpeó contra el tronco de un abeto y quedó inerte. ¡Martillo! Component placement, grité, disparando casi a quemarropa al hocico de la criatura que lo había atacado. Las balas de 5.56 milímetros le destrozaron el cráneo y cayó muerta. Pero inmediatamente otra ocupó su lugar. Disparamos desesperadamente. García, cubriendo a Hargrove, que intentaba arrastrar a Kowalski, disparaba su M4 hasta que otra criatura lo derribó. Vi cómo se abalanzaba sobre él. Oí su breve grito y un crujido espantoso. ¡Fantasma! ¡No! Williams se defendía con cuchillo y pistola, esquivando las garras con una agilidad asombrosa, pero lo estaban acorralando contra la roca. Comprendí que era el fin. Éramos demasiado pocos, y ellos eran demasiados, y demasiado fuertes. Último cargador. Apoyé la espalda contra la roca, junto a un Riley quejumbroso, a quien Bisturí intentaba cubrir con su cuerpo. 2 figuras se acercaban a mí, enseñando fauces ensangrentadas. ¡Por Delta!, grité y vacié el resto de las balas en la bestia más cercana. Cayó, pero la segunda ya estaba cerca, levantando una zarpa con garras. Cerré los ojos, esperando el golpe, pero en su lugar, resonó una explosión ensordecedora. La onda expansiva me lanzó al suelo. Cuando abrí los ojos, la bestia que me atacaba yacía despedazada. El claro estaba lleno de humo y olor a explosivos. Claymore, me dio tiempo a colocarla. Component placement. Oí la voz ronca de Williams desde algún lugar entre el humo. Los hombres lobos supervivientes, sorprendidos por la explosión, dudaron un instante. ¡Nos vamos! ¡Rápido! ¡Coged a los heridos! Zrenia, gritó Williams. Agarramos a Kowalski, que estaba inconsciente pero respiraba, y a Riley. Hargrove, él mismo aturdido, me ayudó a arrastrar a Kevin. Williams cubría la retirada, disparando su pistola hacia las sombras que comenzaban a moverse de nuevo en nuestra dirección. Corrimos. Corrimos a toda velocidad, tropezando, cayendo, levantándonos, abriéndonos paso a través del bosque nocturno, lejos de aquel sangriento bosquecillo de abetos, bajo la siniestra luz de la luna roja. Escapamos, pero el precio fue terrible. Habíamos perdido a García. Kowalski y Riley estaban al borde de la muerte. Quedábamos 4, heridos,
agotados, casi sin munición. Y la luna seguía sobre nosotros, prometiendo que esta noche aún no había terminado. Corríamos por el bosque como animales acosados. La explosión de la Claymore que Williams había colocado solo nos dio un breve respiro. Los aullidos a nuestra espalda no cesaban. Furiosos, exigiendo venganza, nos seguían. Kowalski pesaba. Estaba inconsciente. Riley gemía en la camilla improvisada, su respiración cada vez más entrecortada. Bisturí Hargrove, a pesar de su propia conmoción y la herida en el brazo por una esquirla o una garra. Ni él mismo podía decirlo con certeza. Mantenía con vida a ambos heridos como podía, pero su rostro era un sello de desesperación. «Necesitamos cobertura, Capi, y urgente», swingó mientras corría. Jake podría no sobrevivir las próximas horas sin ayuda. Y Kev lo entendía. Pero ¿dónde encontrar refugio en este infierno? El bosque era su hogar, sus terrenos de caza. Conocían cada sendero, cada barranco. ¡Allí! Williams señaló una oscura grieta entre las rocas, cubierta de densos arbustos. Un paso estrecho. Quizás podamos detenerlos allí. Era nuestra única oportunidad. Nos metimos en la estrecha fisura que conducía a una pequeña hondonada oculta, rodeada de acantilados verticales. La única entrada era por la que habíamos entrado. «Martillo, rastreador, defended el paso, usad lo que tengáis», Zrenia. Mientras Hargrove intentaba reanimar a Kowalski y aliviar de alguna manera el sufrimiento de Riley, Williams y yo, nos ocupamos de la defensa. Casi no quedaban municiones. Me quedaba un cargador para la pistola. A Williams, unas pocas balas para su 45 y el cuchillo de combate. La pistola de Kowalski estaba allí, pero él estaba inconsciente. «Hay que improvisar algo, rastreador», dije, inspeccionando la hondonada. Piedras, ramas secas, algunos árboles pequeños. Williams asintió. Sus ojos brillaban febrilmente. «Nos queda una Claymore y un poco de C4. Trabajamos rápido, febrilmente. Colocamos la Claymore en el punto más estrecho del paso, camuflándola con piedras y ramas. Extendimos los cables hasta nuestra posición en el fondo de la hondonada. Con C4, detonadores y piedras, construimos un par de minas trampa improvisadas un poco más adentro del paso. Era poco, pero era todo lo que teníamos. Pronto los oímos. Gruñidos, pasos pesados, el chirrido de garras en la roca. Nos habían encontrado. Se acercaban al paso. La tensión se volvió casi insoportable. Apreté en mi mano el detonador de la Claymore. Williams se tumbó a mi lado con la pistola lista. Hargrove se inclinó sobre los heridos, su rostro sombrío. La primera figura apareció en el paso, la enorme silueta de un hombre lobo contra el cielo que clareaba. El amanecer estaba cerca. Se movía con cautela, olfateando. Detrás de él se veían otros. «Ahora», susurró Williams. El hombre lobo dio un paso más, pisando la zona cubierta de ramas camufladas. Se oyó un clic, y luego la explosión de uno de nuestros artefactos caseros. Piedras y tierra volaron por los aires. La bestia aulló y retrocedió, herida. Eso los enfureció. Se lanzaron hacia adelante, ya no con tanta cautela. El primero alcanzó la zona de impacto de la Claymore. Apreté el botón. La explosión fue ensordecedora en el espacio cerrado. Una bola de fuego y cientos de bolas de acero golpearon a los atacantes. Aullidos y chillidos de dolor se mezclaron con el estruendo. Cuando el humo se disipó, el paso quedó obstruido por cuerpos y partes de cuerpos. Al menos 3 estaban muertos o gravemente heridos, pero 2 lograron pasar. Se abalanzaban sobre nosotros, ensangrentados, furiosos. Williams abrió fuego con su pistola. Yo también disparé, apuntando a las cabezas. Abatimos a uno casi a nuestros pies, pero el segundo era demasiado rápido. Derribó a Williams y ya levantaba su zarpa para golpear. Sonó un disparo. No mío ni de Williams. El hombre lobo se sacudió. Una mancha roja floreció en su costado. Se dio la vuelta. «¡Kowalski!». Había recobrado el conocimiento.
Yacía de costado y sostenía su pistola con manos temblorosas. Su disparo le dio a Williams un segundo. Rastreador rodó y hundió su cuchillo de combate profundamente bajo las costillas de la criatura. El hombre lobo aulló por última vez y se desplomó a su lado. Se hizo el silencio, pesado, interrumpido solo por nuestra respiración y los gemidos de Riley. El paso estaba despejado. Habíamos resistido. ¿Pero a qué precio? Kowalski volvió a perder el conocimiento por el esfuerzo. Williams tenía un profundo arañazo en el hombro, y la herida de Hargrove en el brazo tenía muy mal aspecto. Estaba hinchada y ennegrecida en los bordes. «Bisturí, tu brazo», empecé. Él hizo un gesto de desdén. «No importo yo, Capi. Hay que salir de aquí. Volverán, y serán más». Tenía razón. Habíamos ganado tiempo, pero no la guerra. Los recursos estaban al límite. Los hombres, al borde del agotamiento. La desesperación dio paso a una fría determinación. Teníamos que salir, o morir intentándolo. El amanecer nos encontró en camino. Abandonamos la hondonada del horror, dejando atrás los restos humeantes de nuestros enemigos y la mayor parte de nuestra munición. Ahora solo teníamos pistolas con unas pocas balas, cuchillos y la desesperada determinación de sobrevivir. Kowalski había recuperado la conciencia, pero estaba muy débil. Williams y yo lo sosteníamos por ambos lados. Hargrove, apretando los dientes por el dolor en su brazo hinchado, cargaba la mayor parte del equipo médico y me ayudaba con la camilla de Riley, cuya respiración era cada vez más débil y silenciosa. Caminábamos sin un objetivo claro, eligiendo instintivamente una dirección que nos alejara de los lugares de los recientes combates, ascendiendo por las laderas, hacia la parte más salvaje e inhóspita de la meseta olvidada. Williams suponía que si lográbamos cruzar la cresta, nos encontraríamos en otro valle, quizás más cerca de los límites del bosque nacional. Era una posibilidad remota, pero era una posibilidad. El bosque aquí era diferente, antiguo, sombrío, casi virgen. Árboles enormes y retorcidos se alzaban tan juntos que bajo sus copas reinaba una penumbra eterna. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de musgo y hojas podridas. El silencio era casi absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. Y de nuevo apareció esa sensación opresiva, la de haber invadido un lugar prohibido, el corazón mismo de un territorio ajeno. Tras varias horas de agotador ascenso, nos topamos con un sendero. No de animales, sino claramente hecho por alguien. Conducía a un grupo de rocas donde se oscurecían las entradas de unas cuevas. Y de allí llegaba el humo de una hoguera y un olor. Aquel mismo olor almizclado y salvaje que habíamos sentido antes, mezclado con el olor a carne asada. «La guarida», susurró Williams, deteniéndonos con una señal. «Están aquí». Nos acercamos con cautela, ocultándonos detrás de rocas y densa maleza. Lo que vimos nos heló la sangre en las venas. Era todo un asentamiento. Varias cuevas, conectadas por escalones toscamente tallados en la roca. A la entrada de la más grande ardía una hoguera, sobre la cual se asaba en un espetón algún animal grande. ¿Un ciervo? ¿O algo más? Alrededor de la hoguera, varias figuras estaban sentadas y se movían. Algunas parecían casi humanos, altos, peludos, vestidos con pieles toscas. Otros estaban en una etapa intermedia de transformación, con rasgos faciales distorsionados, extremidades alargadas, cubiertos de mechones de pelo. Y entre ellos caminaban 2 o 3 hombres lobo completamente transformados, que conservaban su forma monstruosa incluso a la luz del día. No solo vivían aquí, era su hogar, su clan. Vimos mujeres, también peludas y salvajes, ocupadas en alguna tarea cerca de las cuevas. Oímos los sonidos guturales de su habla. No era lenguaje humano, pero tampoco simples gruñidos de bestia. Era su cultura, su sociedad, congelada en algún punto de la edad de piedra, mezclada con el horror de la licantropía. Las paredes de roca alrededor del asentamiento estaban cubiertas de toscos dibujos, hechos con ocre y carbón.
Escenas de caza, de animales y de humanos. Imágenes de una enorme luna sangrienta. Figuras cambiando de forma. Rituales ante altares de piedra, hechos de cráneos y huesos. Uno de esos altares se encontraba un poco apartado, y todavía mostraba manchas oscuras recientes. Cerca del altar había tótems, postes toscamente tallados en madera con imágenes de criaturas parecidas a lobos, erguidas sobre sus patas traseras. Sus ojos, hechos de piedras oscuras, parecían observarnos. La comprensión me golpeó. No es solo una manada de monstruos, es una tribu, aislada, quizás viviendo aquí durante siglos. El clan del aullido lunar, como los llamarían en algún libro de fantasía. Solo que esto no era un libro, era la realidad. Protegían su territorio, su forma de vida. Éramos extraños para ellos, invasores en tierra sagrada, intrusos que solo merecían la muerte. Esto no los hacía menos horribles. Al contrario, la conciencia de que no luchábamos contra bestias sin sentido, sino contra todo un pueblo que vivía según sus propias leyes sangrientas, hacía la situación aún más desesperada. De repente, Riley tosió en la camilla, fuerte, con dificultad. Varias figuras junto a la hoguera giraron la cabeza en nuestra dirección. Sus fosas nasales bestiales temblaron. ¡Nos vamos! ¡Rápido! Zrenia. Nos habían visto. Ya no tenía sentido esconderse. Ahora solo quedaba un camino. Abrirse paso. Abrirse paso a través de su tierra, hacia la salvación o hacia la muerte. Retirarse era tarde. Desde las cuevas y la hoguera ya llegaban gritos furiosos y guturales. Nos habían visto, y ahora toda la manada, o el clan, como ahora los llamaba, sabía de nuestra presencia junto a su guarida. «Adelante, hacia la cresta, no os detengáis». Component placement, grité, ayudando a Kowalski a cojear más rápido. Williams corría un poco por delante, eligiendo el camino entre rocas y árboles, con el cuchillo listo. Hargrove, apretando los dientes, arrastraba la camilla con Riley, quien, afortunadamente, había vuelto a quedarse en silencio, quizás habiendo perdido el conocimiento por el ataque de tos. La persecución comenzó casi de inmediato. Oíamos a nuestras espaldas el crujir de ramas, el pesado golpeteo de muchas patas y gruñidos. Eran rápidos, incluso aquellos que parecían casi humanos. Años de vida en este bosque los habían convertido en depredadores y perseguidores perfectos. Nuestra única esperanza era el pico del lobo, el punto más alto de la cresta, donde, según Williams, había una vieja torre de vigilancia contra incendios abandonada. Si había alguna posibilidad de captar señal o al menos obtener la ventaja táctica de la altura, era allí. Era una apuesta desesperada, pero no quedaban otras opciones. El ascenso fue una tortura. Ladera empinada, piedras bajo los pies, ramas que se enganchaban. Nos ahogábamos, el sudor nos cegaba. La debilidad de Kowalski y el peso de la camilla con Riley nos ralentizaban, y la persecución no cedía. A veces se acercaban demasiado. Entonces Williams o yo nos dábamos la vuelta, haciendo unos pocos disparos con las pistolas, no tanto para matar, sino para obligarlos a frenar, a retroceder por un momento. Cada bala valía su peso en oro. En uno de los tramos, donde el sendero se estrechaba entre dos rocas, casi nos alcanzaron. Los tres más rápidos, dos con aspecto semibestial y uno completamente transformado, se adelantaron. «Seguid, yo los detendré». «Zrenia», gritó Kowalski soltándose de mis manos. Estaba pálido, sus piernas flaqueaban, pero en sus ojos ardía la determinación. «¡Martillo, no!». Pero él ya se había vuelto hacia los perseguidores, levantando su pistola. «¡Marchaos! ¡Es una orden! ¡Mía!». Sonrió con su mueca torcida y dolorida. «Decidle a mi mujer que la quiero». Abrió fuego. 3 disparos. Uno de los semibestias cayó. Los otros 2 se abalanzaron sobre él. Oí su grito, el sonido de la lucha, y luego... silencio. «Capi, hay que irse». Williams me agarró del brazo, su rostro distorsionado por el dolor. Apreté los dientes, sintiendo lágrimas calientes en mis mejillas. Otro más.
otro hermano caído por culpa de estas bestias. Pero Kowalski nos había comprado tiempo, segundos preciosos. Continuamos la carrera, hacia arriba, impulsados por el dolor y la rabia. El bosque raleaba a medida que subíamos. Las rocas se volvían más desnudas. Ya veíamos la cima de la cresta y, sobre ella, la silueta negra y oxidada de la torre de vigilancia. Parecía tan cerca y al mismo tiempo infinitamente lejos. Pero los perseguidores no se quedaban atrás. Ahora los lideraba el más grande de ellos, el que habíamos visto en la guarida, aparentemente su líder, el Alfa. Era enorme, cubierto de pelo negro azulado, y se movía con una gracia y velocidad aterradoras. Casi habíamos alcanzado la cima cuando atacaron de nuevo, esta vez por el flanco, saliendo de detrás de una cresta rocosa. Uno de ellos se lanzó directo hacia Hargrove, derribándolo. La camilla con Riley salió volando. Bisturí, a pesar de su brazo herido, desenfundó la pistola y disparó a la criatura en el hocico casi a quemarropa. Pero inmediatamente, otro se abalanzó sobre él. ¡Bisturí! Swing me giré, pero Williams ya estaba allí. Lanzó su cuchillo que se clavó en el cuello del hombre lobo. Este gorgoteó y cayó, pero el primero, herido en el hocico, ya se levantaba ignorando el dolor. Kev. Cuiden de Kev. Jadeó Hargrove, intentando arrastrarse. Su rostro estaba cubierto de sangre. El Alfa y otros dos se acercaban a Williams y a mí. Quedábamos 2 contra los 3 más fuertes. Las pistolas estaban casi vacías. ¡A la torre! ¡Rápido! Zrenia gritó Williams empujándome hacia adelante. ¡Yo cubro! ¡No, rastreador! ¡Juntos! Es la única oportunidad, Capi. Al menos uno tiene que salir. ¡Vete! Se volvió hacia el Alfa. Su pistola estaba vacía. En la mano solo apretaba la empuñadura de su cuchillo. Me lancé hacia la torre, arrastrando la camilla con Riley. Miré hacia atrás solo una vez. Vi cómo Williams se lanzaba sobre el Alfa, intentando ganarme un instante más. A mis espaldas resonó un rugido furioso y el sonido de un golpe. No me atreví a mirar. Corrí hacia la escalera oxidada de la torre de vigilancia, la última esperanza en este infierno. La oxidada escalera de la torre de vigilancia gemía y se tambaleaba bajo mi peso, pero aguantaba, trepaba, arrastrando el cuerpo inconsciente de Riley, atado con una cuerda que encontré en la base. Cada metro costaba un esfuerzo increíble. Los músculos ardían, los pulmones se desgarraban por la falta de aire. Abajo se oían rugidos furiosos. El Alfa y su secuaz restante ya estaban en la base de la torre. No podían trepar tan rápido como yo. Sus garras resbalaban en el metal, pero subían, implacables como la propia muerte. Finalmente, caí en la plataforma de observación de arriba. El viento silbaba a través de las vigas oxidadas, balanceando la estructura. La vista desde aquí era salvaje y majestuosa. Interminables olas verdes de bosque bajo nosotros, la mismísima meseta olvidada. Y ni un alma, ni una señal de civilización hasta el horizonte. En la plataforma había una vieja mesa con algún equipo de comunicaciones. Muerto hacía mucho tiempo, roto y oxidado. La posibilidad de rescate por radio había muerto. Solo quedaba la altura y la última batalla. Corté la cuerda, depositando con cuidado a Riley junto a la pared de la caseta. Todavía respiraba, débilmente, entrecortadamente, pero respiraba. Tenía que darle una oportunidad que no tuvieron García, Kowalski, Hargrove, Williams. Los nombres de los hermanos caídos quemaban en mi memoria. La rabia se mezcló con la desesperación, dándome fuerzas. Me quedaban 3 balas en la pistola y el cuchillo de Williams, que me había metido en la mano antes de lanzarse sobre el Alfa. No era mucho. El primero en llegar a la plataforma fue el segundo hombre lobo, un poco más pequeño que el Alfa, pero aún así enorme y feroz. Gruñó al verme y saltó. Disparé una vez, apuntando al pecho. Se tambaleó, pero siguió moviéndose. Segundo disparo, a la cabeza. La bestia se sacudió. Los ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre el suelo oxidado. Uno menos, 2 balas.
Y entonces apareció el Alfa. Subió a la plataforma respirando pesadamente, su pelaje negro erizado, sus ojos ardiendo con odio feroz. Estaba herido. En el costado se veía una herida sangrante, probablemente del cuchillo de Williams, pero eso solo lo hacía más peligroso. Era la encarnación de la furia primitiva de este lugar. No atacó de inmediato. Avanzó lentamente hacia mí, enseñando los colmillos, su bajo gruñido vibrando en el aire. Sabía que estaba acorralado. Sabía que casi no me quedaban balas. Quería saborear el momento. Levanté la pistola. Una bala en la recámara, la última en el cargador. Tenía que acertar. Saltó. Como un rayo, como una sombra negra. Disparé. La bala le dio en el hombro, pero no lo detuvo. Chocó contra mí, derribándome. La pistola salió volando de mi mano y rodó hasta el borde de la plataforma. Su zarpa me aprisionó contra el suelo. Sus enormes fauces con hileras de colmillos quedaron justo frente a mi cara, bañándome con su aliento fétido. En sus ojos rojos solo vi hambre y odio. Era el fin. Pero entonces mi mirada cayó sobre el cuchillo de Williams en mi cinturón. Mi mano se movió sola hacia él. Recordé los rostros de mis compañeros caídos. La rabia me dio fuerzas. Me revolví, me escabullí bajo su zarpa y con todas mis fuerzas hundí el cuchillo del rastreador bajo sus costillas, donde debería estar el corazón. El Alfa rugió. El sonido estaba lleno de dolor y sorpresa. Retrocedió, arrancando el cuchillo de mi mano junto con un trozo de carne. La sangre brotó de la herida. Me miró con perplejidad. Luego miró la herida. Luego de nuevo a mí. Dio un paso hacia mí, tambaleándose. Dio otro. Me arrastré hacia el borde de la plataforma, hacia mi pistola. El Alfa gruñó y saltó de nuevo, pero sus movimientos ya no eran tan rápidos. Logré agarrar la pistola. La última bala. Le disparé directo a las fauces abiertas. La bala lo atravesó. El Alfa gorgoteó. Sangre oscura brotó de sus fauces. Se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos rojos me miraron con una furia que se extinguía. Y entonces se desplomó. Su pesado cuerpo golpeó la plataforma y quedó inmóvil. Yacía sobre el metal frío, respirando con dificultad, incapaz de moverme. Alrededor solo había silencio y el silbido del viento. Lo había logrado. Lo había matado. Había vengado a mis hermanos. ¿Pero a qué precio? El silencio tras la batalla era ensordecedor. Solo el viento silbaba en las estructuras oxidadas de la torre, y mi propia respiración entrecortada lo rompían. Yacía sobre el frío suelo metálico, mirando los cuerpos inmóviles del Alfa y del segundo hombre lobo. Sangre, mía y de ellos, se mezclaba sobre el óxido. El dolor en el hombro, desgarrado por las garras del Alfa, era sordo pero constante. Con esfuerzo, me puse en pie. Me acerqué al borde de la plataforma y miré hacia abajo. El bosque se extendía hasta el horizonte, infinito, verde, indiferente. En algún lugar allí abajo yacían los cuerpos de mis amigos, García, Kowalski, Hargrove, Williams, hermanos de armas, caídos en este maldito lugar, en una guerra que oficialmente no existía. Me volví hacia Riley. Todavía respiraba, aunque muy débilmente. Su rostro estaba pálido como la muerte, pero la fiebre parecía haber bajado un poco. Quizás aún tuviera una oportunidad, si la ayuda llegaba a tiempo. ¡Ayuda! Miré la radio destrozada. No había esperanza de comunicación. Solo quedaba esperar. Esperar a que nos echaran en falta en la base, a que comenzara una operación de búsqueda. ¿Cuánto tardaría? ¿Un día? ¿2? ¿Aguantaría Riley? ¿Aguantaría yo? Me senté, apoyando la espalda contra la pared de la caseta junto a Kevin. Saqué la cantimplora del bolsillo. Quedaba un poco de agua. Humedecí mis labios y con cuidado dejé caer unas gotas sobre los labios resecos de Riley. Gimió débilmente. El sol comenzó a elevarse sobre la cresta, inundando el mundo con luz dorada. El amanecer. Normalmente trae esperanza. Pero aquí, en el pico del lobo,
solo iluminaba con más crudeza la escena de muerte y desesperación. No sé cuánto tiempo pasó, horas o una eternidad. Estaba sentado, escuchando la respiración de Riley y el silbido del viento, aferrando la pistola vacía. Mis pensamientos se confundían. Las imágenes de los últimos días pasaban ante mis ojos. Los turistas destrozados, el primer combate, el puente destruido, el ataque bajo la luna sangrienta, la muerte de mis compañeros, la guarida de la bestia, la última batalla en la torre. Todo parecía una pesadilla surrealista. Pero el dolor en mi hombro y los cuerpos de los monstruos asesinados a mi lado no me dejaban olvidar. Era la realidad. Una realidad cruel e imposible. En algún momento, oí un sonido distante, apenas perceptible. Al principio pensé que era producto de mi imaginación o el aullido del viento, pero se hacía más fuerte, más claro. El rugido de las palas de un helicóptero. Me puse en pie de un salto, ignorando el dolor. Escruté el cielo. Sí, un punto negro contra el azul, acercándose al pico del lobo. Salvación. Agarré la pistola de bengalas, lo único que había sobrevivido de nuestro equipo, y disparé humo rojo al cielo. Tenían que verlo. El helicóptero dio una vuelta sobre la torre, luego se quedó suspendido cerca. Una escala de cuerda descendió, por ella bajaban rescatistas. Cuando subieron a la plataforma, sus rostros expresaban shock e incomprensión. Me miraban a mí, harapiento, ensangrentado, con ojos salvajes, a Riley inconsciente, a los cuerpos de las monstruosas criaturas que yacían cerca. ¿Quién es usted?, preguntó uno de ellos, un médico, a juzgar por sus insignias. Capitán Michael Renner, ODA 515. Quedamos 2. Mi voz sonó ronca, ajena. Nos evacuaron. Los médicos atendieron inmediatamente a Riley. A mí también me examinaron, me curaron las heridas. En el helicóptero me senté mirando el pico del lobo que se alejaba, el mar verde del bosque que ocultaba sus terribles secretos. En la base nos esperaban interrogatorios, largos, agotadores. Conté todo, tal como sucedió. Las huellas extrañas, la comunicación muerta, los turistas destrozados, los ataques, los hombres lobo, el clan del aullido lunar. No me creyeron. Me miraban como a un loco. Hablaban de estrés, de alucinaciones causadas por toxinas desconocidas o setas, del ataque de una manada de perros salvajes o de osos errantes. Los cuerpos de las criaturas que matamos no los encontraron en la torre durante la limpieza. La versión oficial: accidente durante unas maniobras. Ataque de animales salvajes, varios muertos, 2 supervivientes con TPT severo. Riley sobrevivió, pero no recordaba nada de los últimos días. El trauma y la infección borraron sus recuerdos. Solo quedaba yo, el único testigo de la verdad. Una verdad en la que nadie cree. A veces, por la noche, me despierto por un aullido. Me parece oírlo incluso aquí, en la ciudad, a cientos de millas de Blackwater Ridge. Miro la luna, y me parece que vuelve a teñirse de rojo. Sé que siguen allí, en las profundidades de la meseta olvidada. El clan del aullido lunar. Sobrevivieron y esperan. Esperan la próxima luna sangrienta. Esperan a nuevos intrusos en su tierra sagrada. Y yo, vivo con las sombras del pasado. Con los rostros de mis amigos caídos. Con el rugido del alfa en mis oídos. Y con la certeza de que los monstruos son reales. Y están mucho más cerca de lo que pensamos. Están ahí fuera, en la oscuridad, más allá de la luz de la hoguera, en las profundidades del bosque salvaje. Y recuerdan.